Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. El capítulo 1094 del manga nos dejó un montón de detalles interesantes, así que hoy vamos a analizar todo en profundidad y teorizar sobre ello. Ha sido tan capitulazo que incluso el color spread da de qué hablar. Podemos ver que es un coloreado donde aparecen todos los Shimotsuki de los que hemos visto su apariencia. Por un lado tenemos a Kozaburo, Koushiro y Kuina, de la villa Shimotsuki. Por otro lado tenemos a los antiguos daimios de Ringo y Hakumai, Ushimaru y Yasui. También tenemos al samurái legendario Shimotsuki Ryuma de hace 400 años. Y en el centro, por supuesto, tenemos a Zoro, que aunque se apellide Roronoa, recordemos que su abuela era Shimotsuki Furiko, la hermana de Ushimaru. Por último, en la esquina superior izquierda, tenemos a un personaje misterioso con el pelo rojo. Pero, ¿quién es este personaje? Pues tengo dos opciones. La primera no me convence del todo, pero os la cuento por si a vosotros sí. Como a excepción de Zoro, todos los demás personajes se apellidan Shimotsuki, quizás este personaje pelirrojo sea el daimyo Shimotsuki del que solo vimos su silueta, es decir, uno de los antiguos daimios que fueron envenenados por el antiguo Kurozumi para quedarse con el shogunato de Wano. Este Shimotsuki, siguiendo la cronología, debería ser el padre o abuelo de Ushimaru y Furiko, por lo tanto, Zoro también sería descendiente suyo. Sin embargo, creo mucho más en la segunda opción. Claramente, este color spread es una publicidad para el nuevo especial que va a adaptar el manga Monster en anime, es decir, el one shot que Oda sacó antes de One Piece, donde contaba la historia del joven Ryuma y cómo mató al dragón. De hecho, en el color spread podemos ver de fondo al dragón junto a ese personaje misterioso, y por ese motivo creo que ese personaje es el verdadero Ryuma. Como ya sabéis, el que sale al lado de Zoro no es Ryuma, es un zombie controlado por la sombra de Brook. El verdadero Ryuma es ese, y de joven tenía el pelo rojo. Esto puede parecer contradictorio, ya que en el tomo Wanted, donde aparecía la historia de Ryuma, Oda lo dibujó con el pelo negro. Es cierto, pero tengamos en cuenta que eso era una historia que Oda dibujó antes que One Piece, y de ahí lo único canon es la información como tal de que un samurái llamado Ryuma mató a un dragón, pero Oda puede perfectamente modificar un poco su diseño, ahora que de verdad lo va a introducir en el mundo de One Piece. Este diseño sí va a ser el canon, el otro solo era un prototipo. Además, tiene uno de los ojos tapado, dejándonos la duda de si en ese dibujo este samurái ya ha recibido la cicatriz que supuestamente podemos apreciar en el zombie de Ryuma en el ojo, siendo a la vez un paralelismo con Ushimaru y Zoro. Y una vez aclarado esto, pasemos con el capítulo en sí. El primer detalle que me ha llamado la atención es una técnica que ha utilizado Bonnie, traducido como experiencia cercana a la muerte. Con este disparo hace que su oponente, por un momento, sienta físicamente que está muerto. Esto puede ser algo fumada, pero quizás, teniendo en cuenta que la habilidad de rejuvenecer de Bonnie no es permanente, el verdadero motivo por el que el gobierno siempre ha mostrado interés en Bonnie es por esta habilidad. Nos han dado a entender que, para despertar tu fruta, necesitas estar literalmente al borde de la muerte. Puede que algunos personajes poderosos como el Gorosei hayan querido forzar su despertar ayudándose de esta técnica de Bonnie. Si lo pensamos bien, ahora que Oda nos está dejando cada vez más claro que un usuario Zoan despertado es aquel que tiene ese Hagoromo alrededor de su espalda y cuello, quizás va a ser verdad que Kaido no tenía su Zoan despertada. Pero en realidad esto tiene una justificación. Si os dais cuenta, Kaido siempre quería morir. Lo intentaba de muchas maneras, tirándose de mucha altura, liando la parda y siendo capturado, iniciando guerras o queriendo participar en ellas, pero era tan poderoso que nunca lo conseguía. Le tenía envidia a Shirohige por haber muerto de forma épica en batalla. Por ese motivo, al final, el hecho de que Kaido sea tan poderoso ha sido su mayor impedimento para despertar su fruta. Nunca lo consiguió porque nunca nadie lo derrotó y lo dejó inconsciente cuando ya tenía nivel para despertar su fruta. Cuando Luffy por fin lo ha derrotado, tampoco le ha servido, porque como cayó al magma, no solo quedó inconsciente al borde de la muerte, sino que se ha desintegrado o fundido con el fuego. Así que el pobre Yonko ha muerto sin despertar su fruta, o si la despertó, fue durante una milésima de segundo antes de desaparecer. Ahora pasemos con el ataque final de Luffy a Kizaru. Este, en el último momento, consigue supuestamente derrotar a Kizaru usando el Gomu Gomu no Star Gun. Es una versión mejorada del ataque que le hizo a Kaido. Recuerdo que en aquel momento, tras hacerlo, se cuestionó cómo debería llamar a ese ataque,
Ahora parece que por fin ha decidido ponerle un nombre. Es curioso porque se traduce como pistola de estrella, y lo que hace es dejar al oponente prácticamente inconsciente con las típicas estrellas flotando alrededor de su cabeza. Recordad que esas estrellas no solo son un gag cómico, sino que aparecen de verdad a causa de la fruta de Luffy. Oda ya lo confirmó en uno de sus bocetos explicativos de la quinta marcha. Tras esto, Luffy gasta todas sus energías y cae al suelo. Si nos damos cuenta, el efecto secundario es que parece que envejece durante un tiempo. Esto recuerda mucho a las píldoras del tamatebaco que comía Jody Jones. Con esas píldoras aumentaba su poder, su pelo también se volvía de color blanco, pero al final del arco, por haber comido tantas, tuvo como consecuencia envejecer un montón. Esto me lleva a pensar que quizás la esperanza de vida de Luffy se está acortando cada vez que usa su forma Zoan despertada, y si la utiliza muchas veces envejecerá de verdad. Si esto fuese cierto, habría una explicación para el Gorosei e Imu. Por un lado, esto explicaría por qué Imu tiene la operación de la juventud eterna. Además de poder gobernar el mundo eternamente, es capaz de utilizar el despertar de su Zoan, evitando el efecto secundario de envejecer. En el caso del Gorosei hay dos posibilidades. Si estos también vienen del siglo vacío, pues ocurre igual que con Imu. Tienen la operación de la juventud eterna y pueden usar la forma despertada de su fruta sin envejecer más de lo que están. Si nos paramos a pensarlo, tiene sentido que todos sean tan poderosos. Llevan 900 años perfeccionando sus frutas, pero en el caso de que el Gorosei no venga del siglo vacío, sino que vayan sucediéndose como cualquier familia real, quizás son tan viejos por el efecto secundario de haber utilizado tanto su forma a despertar, o puede ser que simplemente sean unos viejos porque ya llevan muchos años en el poder. No podemos confirmarlo. Pero bueno, yendo al grano, vamos a centrarnos en Saturn y lo que nos ha mostrado por ahora. Ha aparecido mágicamente a través de un círculo de invocación satánico. Algunas personas piensan que este personaje no es un humano con una Zoan mitológica, sino que es directamente un demonio. Yo actualmente pienso que no, ya que nos ha enseñado el Hagoromo típico del despertar de una Zoan. Esa técnica de teletransportarse a través de círculos de invocación creo que es un poder de su fruta como tal, no es ninguna habilidad mágica independiente. Creo que simplemente es que, como tiene una Zoan de un demonio, en concreto el buey demonio llamado Gyuki, pues esta fruta le permite utilizar poderes asociados a lo demoníaco. Cuando ocurre esto, comunican a los marines que nadie con rango de Comodoro o inferior puede verlo directamente. Oda nos muestra un panel en el que un marine se queda mirándolo. Luego aparece un panel de Saturn haciendo algo con sus ojos mientras suena un sonido de campanilleo, y lo siguiente que dibuja es al marine cayendo al suelo habiéndose producido una explosión en su cabeza. No queda del todo claro qué es esto. Yo tengo dos opciones. La primera es que se trata del Haki del Conquistador, pero la diferencia de poder es tan grande entre ese marine de bajo rango y Saturn que no simplemente lo ha desmayado, sino que le ha causado una explosión interna. Esto no es nada raro. Ya sabemos que el Haki del Conquistador ejerce presión sobre las cosas. Cuando Shanks caminaba por el barco de Shirohige, no solo se desmayaba la gente, el barco también se rompía, como si estuviera ejerciendo mucha presión sobre las paredes. Así que es posible que Saturn haya usado un Haki del Conquistador tan potente que de la presión ejercida, la cabeza de ese marine ha explotado. La segunda opción es que simplemente Saturn haya usado una habilidad de su fruta que aún no conocemos, y que lo de que los marines de rango inferior no puedan verlo sea más bien como una ley o protocolo que tengan en el gobierno. Pero viendo que durante todo el proceso de invocación hasta que nos presentan al personaje no paran de salir rayos negros de Haki del Conquistador, creo que se trata de la primera opción. En el vídeo anterior mencioné las frutas que tendrían todos los ancianos del Gorosei, pero después de leer vuestros comentarios he cambiado un poco de opinión. Hay tres que sí estoy convencido. Saturn tiene la Ushi Ushi no Mi modelo Gyuki, Warkuri tiene la Zou Zou no Mi modelo Baku, Mars tiene la Tori Tori no Mi modelo Maraki. Sin embargo, las otras dos ya no las tengo tan claras. La silueta que tiene forma humana es Binasuyuro, alias el Calvo, y el de la cabeza grande es Jupiter. La Zoan del Calvo ya no creo que sea una Hito Hito, porque pienso que eso sería darle más importancia a ese personaje. La Hito Hito va a ser para el propio Imu. Por lo tanto, el Calvo tiene que tener una Zoan basada en una criatura del folclore japonés que sea bípeda y parecida a un humano, pero que también tenga rasgos de algún animal común. De esta forma su fruta no sería una Hito Hito, sino de algún otro animal, pero seguiría siendo calvo y bípedo para que pueda luchar con su katana. La fruta de Jupiter dije que iba a ser una Heavy Heavy.
Sin embargo, después de haber leído vuestros comentarios, he cambiado de opinión sobre una cosa que yo había dado por hecho. Esta silueta que veis aquí, yo siempre había pensado de manera indiscutible que se trataba de Imu, ya que viene de arriba del trono, y en esa posición no estaba Júpiter. Pero es cierto que cuando eso ocurre, la silueta de la cabeza gigante no está en su sitio, pero luego sí aparece en el panel final. En ese momento, en el fondo, sí se ven unos ojos que claramente son Imu. Es cierto que la silueta de la cabeza gigante se parece mucho a la que en el panel anterior estaba detrás, por lo que quizás sí se trate de Júpiter, y por lo tanto tiene brazos. Algunos dicen que es el Umibozu, pero el problema que tiene esto es que el Umibozu no está basado en ningún animal común. Así que tampoco sabría deciros qué tipo de Zoan es decir, la no sé qué no mi modelo Umibozu. Seguiré investigando a ver si encuentro algunas que les queden bien. Y ya por último tenemos un panel donde nos dan a entender que la decisión de quitarle a Kuma toda su humanidad fue del propio Saturn, y por ese motivo Bonnie le ataca llena de ira. Si no me equivoco, esas palabras son de Saturn hablándole a Vegapunk. Este dijo: no debe quedar nada de su conciencia, si dejas algo, Kuma estará... y no nos enseña el resto de la conversación. Teniendo en cuenta que esto lo dice un personaje villano, lo primero que se me ocurre es que su intención es no dejar nada de conciencia en Kuma, porque si deja algo, Kuma estará vivo aún, y eso no es lo que quiere el villano que ha dado la orden. Pero a su vez, esto podría ser una pista de que efectivamente Vegapunk sí acabó dejando una pequeñita parte de su conciencia escondida e inaccesible, de modo que esa conciencia es la que ahora ha activado a Kuma e instintivamente se está dirigiendo hacia Egghead para salvar a su hija. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo, dale a like si te ha gustado y compártelo con tus colegas. Un saludo y nos vemos pronto.